Hola, ¿qué tal? En el video de hoy, y a petición de ustedes, hablaremos de la selección de fútbol de Kosovo y cómo se prepara a un mes de comenzar los playoffs rumbo a la Euro 2020. Bueno, aquí está el Instagram, donde les pregunté si les parecía y ustedes me dijeron que sí. Así que lo prometido es deuda y vamos a comenzar con el video. Me parece que como primer punto importante hablemos sobre los principales referentes a nivel internacional kosovar, que para mí van de orden ascendente, ¿vale? Va en orden descendente, digo. El número uno es Milor Prasica, el jugador más interesante que me parece a mí de Kosovo, extremo izquierdo del Werder Bremen y tiene 23 años. Su valor de mercado es de 35 millones de dólares. Bueno, seguimos con el número 2, Vedat Muriqi, es un delantero centro que juega en el Fenerbahce, tiene 25 años, es el máximo goleador de la selección kosovar y su valor de mercado es de 12 millones de dólares. Como número 3 tenemos a Arber Seneli, porque hay que tener en cuenta también mucho por la manera en que crea juego. Mediocampista por izquierda del Stade Reims, tiene 25 años y su valor de mercado es 5 millones. Y como último gran referente de la selección kosovar, tenemos a Balon Berisha, que juega en mediocampo por izquierda del Fortuna Düsseldorf y tiene 27 años. Su valor de mercado es de 5 millones y creo que es otro jugador a tomar en cuenta. Bueno, seguimos con el punto 2, su historial internacional de la selección kosovar y la evolución que ha tenido. El primer partido fue 0-0 ante Haití en marzo de 2014, su mejor partido el 17 de noviembre de 2018 ante Malta 5-0 y su peor partido 0-6 ante Croacia en octubre de 2016. Y ahora vamos a la predicción según estadísticas y ver si pasamos a la siguiente fase en nuestro partido ante Macedonia. Repasemos los últimos 8 partidos de Kosovo: 3-0 ante Albania, 0-0 ante Azerbaiyán, 2-0 ante Islas Feroe, 3-1 ante Malta, 1-1 ante Islas Feroe, 5-0 a Malta, 4-0 a Azerbaiyán y un valiosísimo empate de 2-2 ante la Dinamarca de Eriksen, Schmeichel y Christensen. En general son resultados buenos, tenemos que son 5 victorias y 3 empates, curiosamente ni una derrota. Bueno, aquí estamos y vamos a ver cuáles han sido los últimos 8 partidos de Macedonia del Norte, su próximo rival. Bueno, vemos que le ganó a Eslovenia por 2-1, perdió ante Polonia 2-0, perdió ante Austria 2-1 y le ganó a Israel 1-0. Son resultados pues normales. Y aquí tenemos los otros 4 partidos. Pierde ante Polonia, pierde ante Austria, empata ante Israel y gana a Letonia. Que si bien son partidos más difíciles, no es favorable llegar al partido con 3 victorias, un empate y 4 derrotas. No, la mitad de tus partidos los perdiste, no puedes quedar como favorito. Entonces, según sus últimos 8 partidos, mi predicción da como ganador a Kosovo. Fuera de el cariño que le tengo a Kosovo, creo que se puede llevar una victoria clara. Bueno, vamos con el cuarto punto, que son los estadios en Kosovo. La selección de Kosovo ha jugado solo en 2 diferentes estadios en su partido de local. Son el Fadil Vokri, con una capacidad para 16.200 espectadores, se ubica en Pristina. Creo que la capital debe tener un estadio y el Fadil Vokri cumple esa función. Y bueno, ahí tenemos unas tomas. Y el segundo, y yo le tengo mucho cariño, el Adem Hashari, y les voy a explicar por qué. Bueno, además de que tiene una capacidad para 18.200 espectadores, se ubica en Mitrovica, les voy a contar un dato extra que lo hace aún más especial. El dato extra nos puede interesar mucho, y es que el primer partido de la selección kosovar se jugó en este estadio, en el partido que jugó Kosovo contra Haití. Entonces, como que cambia un poco la era futbolística en Kosovo y le da ese cariño tan particular. Hablemos ahora sobre la Liga de Kosovo, algo muy interesante.
se habla de la selección, tiene que hablarse de la liga, la Vala Superliga e Futbolit de Kosovés. La liga comenzó a disputarse en 1945 como una subdivisión del campeonato yugoslavo y dejó de celebrarse en 1998 por la guerra de Kosovo. Cuando el territorio pasó a estar bajo la administración provisional de la ONU en 1999, se convirtió en el torneo principal. El 3 de mayo de 2016, la UEFA admite al país como miembro activo y 10 días después es admitido también como parte de la FIFA, circunstancias que le permiten a sus clubes tomar parte en competiciones internacionales tales como la UEFA Champions League o incluso la UEFA Europa League. Y ahora les pregunto, ¿se imaginan ustedes a un equipo kosovar siendo campeón de una de estas dos copas tan importantes y tan prestigiadas? Suena a una locura. No por qué ilusionarse a largo plazo. Nunca está mal ilusionarse. Y bueno, Kosovo es un país muy esforzado, pero tendría que llegar a un jeque y poner los millones y de ahí crecer, digamos, a partir de dinero, ¿no? Pero no creo que haya otra posibilidad. Bueno, pasamos con el formato que tiene nuestra Superliga Kosovar. Desde 2009 la liga cuenta con 2 equipos. Estos juegan entre sí en 3 rondas, por lo que al finalizar la temporada, cada club habrá disputado 33 partidos. El equipo que finalice en primera posición se proclama campeón de la liga, mientras que los 2 últimos descienden a la segunda categoría del fútbol kosovar, Liga Epare. El antepenúltimo disputa una promoción por la permanencia frente al tercer clasificado en la Liga Epare. Y a partir de la temporada 2016-2017, el campeón de liga se clasifica para la Liga de Campeones y el campeón de Copa para la Liga de la Europa de UEFA. Pasemos al último punto sobre los campeones que ha tenido la Liga de Kosovo. El equipo con más títulos de la Superliga Kosovar es el Fútbol Club Pristina con 10 títulos y 8 subcampeonatos, y así iremos bajando para ver quiénes son los 11 equipos que se han llevado a los torneos. Bueno, seguimos con el Besa PG, perdón si no se pronuncia así, que se ha llevado 3 títulos y 3 subcampeonatos. Ahí tenemos su insignia. Pasamos con el Feronikeli, que es el actual campeón de la liga, con 3 títulos. Ellos dicen, si nosotros no somos campeones, no somos nada, no tienen ni un subcampeonato. Bueno, pasamos con el Drita, que tiene en sus vitrinas 2 títulos y un subcampeonato. Pasamos con el cuarto equipo con más títulos, el Fútbol Club, el KF Trepka de Mitrovica, con 1 título y 0 subcampeonatos. El quinto, que no hay que confundirlos, es el Trepka 89, que tiene la misma cantidad de títulos, pero con 4 subtítulos más. Bueno, seguimos con el Fuse Kosova, que actualmente está en segunda división, tiene 1 título y 0 subcampeonatos. Vamos a seguir con el Dukajini, perdón si no se pronuncia así, todos los kosovar que me vean, que tiene solo 1 título en sus vitrinas y ni un subcampeonato. Bueno, ya finalizando casi, tenemos a Liria como octavo equipo con más títulos. Lleva en sus vitrinas solo 1 título y ni un subcampeonato. Y por penúltimo, el Bustria, que es el actual equipo que ascendió la temporada pasada. Tiene 1 título de Superliga en el 2014 y ni un título de subcampeonato. Y ahora vemos el Besiana y el Hisi. Actualmente están inactivos, pero los dos tuvieron la misma cantidad de títulos mientras estuvieron vivos, ¿no? Mientras duró, ¿no? Fue bonito, ¿no? Bueno, ahí está. Espero que les haya gustado, dejen su like para promover más contenido, síganos en nuestras redes sociales aquí abajo en la descripción. Les recuerdo de nuevo, muchas gracias por ver, de verdad que se agradece, si pueden dejar su like, porque eso sirve mucho para saber si les está gustando el contenido. Así que bueno, viva Kosovo, yo me despido, soy su